Hola, muy buenas a todos. Yo soy Abel Lawrence y para el video de hoy te voy a explicar a nivel técnico por qué yo considero que no se pudo alterar los datos ni hackear el sistema de votación de las elecciones en Venezuela. Primero les voy a explicar cómo funciona la máquina del sistema de votación y posterior vamos a ver un poco sobre cómo es la arquitectura de este sistema junto con sus medios de transmisión para que ustedes puedan pensar o para que ustedes puedan ver si efectivamente este sistema pudo haber sido hackeado o no. ¿Ok? Así que bueno, primeramente vamos con cómo funciona la máquina del sistema de votación, que para los que no sepan, esta máquina se llama, ¿ok?, EC21, ¿ok? Y esta máquina la creó una empresa que se llama Excle. Esta es una empresa, creo que argentina, ¿ok? Entonces, bueno, para los que no sepan o para los que no hayan visto nunca una máquina del sistema de votación de Venezuela, esta máquina es de la siguiente manera, físicamente, ¿ok? Es muy parecido a una tablet o a un iPad muy grande, ¿ok? Es así tal cual, súper grande, con una pantalla gigante, ¿ok? O bueno, todo el dispositivo o toda la pantalla de este dispositivo abarca casi todo el equipo, ¿ok? Y puede ser comparado con un iPad o con una Surface o con una laptop porque estos equipos, ¿ok?, tienen un procesador Intel y corren un sistema operativo de Windows que puede ser Windows 10 o Windows 11, ¿ok? Entonces, por eso digo que puede ser comparado como con una laptop, con una PC, con un iPad, con una Surface, etc. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Como cualquier otra máquina, este equipo puede tener instalado diferentes software como Outlook, como algún navegador como Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Microsoft Teams, etc. ¿Okay? Esto tiene diferentes aplicaciones. Pero hay una aplicación, ¿ok?, que es la del CNE, que es para el sistema de votación. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente la aplicación más importante que tiene este equipo es la aplicación del sistema de votación. ¿Ok? Probablemente no tenga todas estas aplicaciones que ya les mencioné instaladas. Probablemente solamente tenga una o dos y esta aplicación. ¿Ok? ¿Qué sucede? Esta aplicación junto con la máquina van a tener dos bases de datos. ¿Ok? Dos bases de datos. La primera base de datos va a recopilar o va a almacenar los datos de todas las personas que han votado. ¿Okay? Si ya una persona votó, dentro de la primera base de datos se almacena el nombre y los datos de esa persona. ¿Okay? Número, ¿okay?, nombre, apellido, DNI o cédula, etc. Y así sucesivamente mientras las otras personas van votando. ¿Ok? Y después vamos a tener otra base de datos con el conteo de los votos a los diferentes participantes de las elecciones. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos a Edmundo, ¿ok?, y después tenemos a Maduro, y después tenemos a una tercera persona, vamos a suponer que se llama Gabriel, ¿ok? Esta segunda base de datos va a ir acumulando los votos de las personas que van a ir votando, ¿ok? Pero esta segunda base de datos no va a relacionar el voto junto con el nombre de la persona. ¿Qué quiero decir? Obviamente se contabiliza el voto. Por ejemplo, si esta primera persona votó por Edmundo, se cuenta un voto para Edmundo. Si esta segunda persona votó por Maduro, se le contabiliza uno. Si la tercera persona vota por Gabriel, lo mismo. Pero dentro de esta segunda base de datos no se recopila o no se almacena información sobre por quién votó esa persona. Por ejemplo, si esta persona se llama Gabriel Lawrence, ¿ok? Gabriel Lawrence, esta segunda base de datos no va a saber que Gabriel Lawrence votó por Edmundo o por Maduro. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Y bueno, es así como funciona esta máquina. ¿Qué sucede? ¿Ok? Esta máquina va a tener un puerto, ¿ok? Bueno, puede tener diferentes puertos, pero va a tener, ¿ok?, por aquí, puede ser por atrás, puede ser por arriba, puede ser por un lado, un puerto donde nosotros vamos a imprimir una papeleta, ¿ok? Esa papeleta que se va a imprimir aquí, ¿ok?,
van a ser los datos, ¿ok? O los resultados de todos los votos que se hicieron en esa máquina, ¿ok? Esta máquina se imprime cuando ya termina todo el proceso de votación, cuando ya todo el mundo se vota y demás, pues esta máquina sería como un proceso de cerrar caja en una tienda, ¿ok? O en un supermercado, etcétera. Cuando tú cierras la caja que se contabiliza todos los gastos de ese día, pues esta máquina funciona tal cual. Se hace un cierre de esa máquina y esa máquina imprime una papeleta donde sale contabilizados esta base de datos, ¿ok? Se imprime prácticamente esta base de datos. Y esta base de datos que se imprime sale tal cual, ¿ok? Por ejemplo, va a decir, déjenme, ahora se los dibujo acá, va a decir lo mismo que dice esta base de datos, ¿ok? Por ejemplo, Edmundo tuvo 20.000 votos, ¿ok? En, en esta máquina. Y Maduro tuvo 10 votos y Gabriel tuvo 100 votos, ¿ok? Entonces, es así como funciona esta máquina dentro del sistema de votación en Venezuela. Ahora les voy a explicar unas cosas extras sobre la funcionalidad de esta máquina para que podamos entender un poquitico mejor sobre su funcionamiento, ¿ok? Ahora, como ya les expliqué antes, esta máquina va a tener un puerto donde se imprime, ¿ok? La segunda base de datos que, como ya les dije, son los resultados o la numeración de las votaciones de las personas que votaron allí. Esta papeleta o este proceso se llama escrutinio, ¿ok? Escrutinio. ¿Qué sucede? El escrutinio no se puede realizar antes de las 6 p.m., ¿ok? O antes de las 6 de la tarde. Este proceso solamente puede ser realizado, ¿ok? Después de las 6. ¿Qué sucede? Que no sucede exactamente a las 6 porque hay muchas personas que votan en estos centros de votación y todas las máquinas están full y demás, pero este proceso no se puede realizar antes de las 6. Se realiza siempre después de las 6 de la tarde, ¿ok? Entonces eso es un punto importante. Entonces, como ya les dije, aquí vamos a tener, ¿ok? Por ejemplo, Edmundo 10, Maduro 0, ¿ok? Y Gabriel, por ejemplo, 5. Y adicional, esta papeleta o este escrutinio va a tener un QR, ¿ok? Un QR digital para que efectivamente esta papeleta se pueda corroborar a nivel digital si es verdadera o no. Y bueno, esta máquina adicional se va a conectar de dos formas, ¿ok? Esto va a enviar los datos de dos formas, porque apenas se genera el escrutinio, ¿ok? Apenas nosotros le damos a ejecutar el escrutinio, se imprime esta papeleta y en ese momento es cuando esta máquina puede comenzar a transmitir los datos recopilados a el servidor del CNE, ¿ok? Esta máquina probablemente esté conectada a un switch, ¿ok? Y digo probablemente porque en este centro electoral van a haber muchas otras máquinas más, ¿ok? No va a ser una sola máquina por centro electoral. Entonces esta máquina va a estar conectada a otro puerto y aquí vamos a tener otra máquina con otro puerto, ¿ok? Esto va a ser así. Y este switch probablemente va a estar conectado a otro equipo que ya en la siguiente parte vamos a explicar un poco sobre cuál es este equipo, sobre si es un router, si es un concentrador, etcétera, ¿ok? Pero este equipo es el que va a estar conectado a la red o del CNE o va a estar dentro de una MPLS del CNE, etcétera. O podría ser internet, ¿ok? Pero como les digo, no vamos a ir aún con esta parte, sino vamos a centrarnos en esta parte. Entonces, ¿qué sucede? A partir de las 6 es cuando nosotros podemos generar el escrutinio y antes de que se genere el escrutinio, estas máquinas, ¿ok? Déjenme los pongo de otro color. Esperen un momento.
¿Ok? Bueno, lo dejo en verde. ¿Ok? Antes de las 6 de la tarde, estas máquinas, bueno, antes de que se genere el escrutinio, que es después de las 6 de la tarde, estas máquinas no van a poder transmitir ningún tipo de datos, ¿ok? Por sus puertos. Probablemente tengan unos puertos Ethernet, ¿ok? Entonces, estas máquinas no van a poder transmitir ningún tipo de datos hacia Internet o hacia el switch o hacia este equipo que va a estar aquí, hacia ningún lado, hasta que se genere el escrutinio. ¿Ok? En este punto tenemos que tener en cuenta que no se pudo producir un hackeo durante la transmisión y no se pudo alterar los datos de estas máquinas antes de las 6 de la tarde. ¿Ok? Que es a partir cuando nosotros podemos generar el escrutinio. ¿Ok? Si hubo un hackeo, que yo lo dudo mucho, se tuvo que haber producido después de las 6 de la tarde, que es cuando podemos generar el escrutinio. ¿Ok? Eso por un lado. ¿Por qué? Porque como ya les digo, estas máquinas no van a poder transmitir ningún tipo de datos hacia el switch o hacia Internet o hacia su default gateway hasta que se genere el escrutinio. Ahora, ya entendimos cómo funciona la máquina, vamos con el sistema de transmisión y la arquitectura de red, ¿ok? Vamos a ver, nosotros vamos a tener los centros de transmisión, ¿ok? Perdón, los centros de votación. Estos centros de votación pueden ser colegios, etcétera, donde, ¿ok? Lo voy a poner así, centros de votación, ¿ok? Vamos a tener varios centros así. Todos estos son centros de votación, centros de votación, centro de votación y centros de votación. Ahora, en cada centro de votación, como ya les dije, vamos a tener diferentes máquinas que son las EC21, ¿ok? Vamos a tener varias, ¿ok? Y todas estas máquinas, como ya vimos, probablemente, ¿ok? Estén conectadas a un switch. Estos van a estar conectados a un switch. Estos van a estar conectados a un switch. Y estos van a estar conectados a un switch. Entonces, los centros de votación van a tener 3 niveles o 3 formas de poder transmitir los datos acumulados de las votaciones a sus servidores. Estos servidores van a estar, obviamente, en los centros físicos o en las oficinas del CNE, ¿ok? Del CNE. Pero no se transmiten a un solo site, sino a dos, ¿ok? Va a haber un site del CNE que está en Plaza Caracas, ¿ok? Y va a haber otro site del CNE que va a estar en Plaza Venezuela, ¿ok? Entonces, como ya les dije, vamos a tener 3 formas de poder transmitir los datos. O el CNE va a establecer o va a adquirir o va a poner a disposición del sistema electoral 3 formas de poder transmitir los datos de las votaciones a sus servidores que van a estar en estos centros. ¿Ok? Los voy a poner en rojo. Estos son los servidores. ¿Ok? Entonces, estas 3 formas van a ser una a través de lo que ellos llaman una red aislada. En ningún momento ellos han dicho si es una red MPLS o si es simplemente una VPN que encripta los datos por internet, ni nada, ¿ok? No han especificado. Pero probablemente, ¿ok? Sea una red MPLS de el proveedor de internet CanTV, ¿ok? Esta va a ser la forma default, ¿ok? O la forma de manera predeterminada para enviar los datos a los servidores del CNE, ¿ok? Esto va a ser así, ¿ok? Estos centros van a tener también, ¿ok? Su router, ¿ok? Aquí van a tener una red, un switch, etcétera. Aquí lo mismo, una red, un switch, etcétera. Y esto llega a un servidor, ¿ok? Y aquí pues vamos a tener exactamente lo mismo, ¿ok? Esto va a ser así. Esto va a ser así y esto va a estar conectado a la red MPLS. Entonces, ¿qué sucede? Después de que se genera el escrutinio y demás, ¿ok?
esa segunda base de datos que tienen las S21 se envían, ¿ok? Y se envían a través de una red MPLS. Esta red MPLS va a ser así, ¿ok? Tal cual como lo pueden ver aquí. ¿Por qué dicen que es una red aislada? Porque la MPLS, ¿ok? Es un diseño o es una arquitectura de red con las cuales se tienen equipos y circuitos aislados y integrados prácticamente solamente para un cliente. ¿Ok? Se tienen aislados y todo el circuito, toda esa red está aislada para un cliente en específico. Entonces, CAN-TV lo que hace con esta red MPLS es aislar toda la red del CNE. ¿Ok? Para que todos estos datos no tengan acceso a Internet y sea como una red LAN supermasiva. ¿Ok? Entonces, esta red MPLS no sale a Internet. Nadie que no esté dentro de esta red MPLS o nadie que no pertenezca a la red del CNE puede ingresar a esta red o puede tener acceso a este servidor o a este servidor o a las máquinas S21 o a los switches o a los routers, etc. ¿Ok? Entonces, como les voy diciendo, cuando se produce el escrutinio después de las 6 de la tarde, y se cierra esa máquina y se imprime la papeleta de las votaciones, se envían los datos registrados en la segunda base de datos. ¿Ok? Por eso se imprime esto y esos datos que se imprimen se envían directamente a un servidor del CNE. ¿Ok? En este caso a este. Esta segunda máquina hace, o bueno, este segundo centro electoral hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Aquí esto lo hacen sus tres máquinas. Este segundo centro electoral hace exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero los demás centros, ¿ok? Aquí estamos suponiendo que estos 4 centros son los únicos centros que hay en el sistema de votación, ¿ok? Obviamente van a ser más, creo que son más de 15.000 o son como 30.000, ¿ok? Pero lo importante de esto, o lo que quiero recalcar, es que la mitad de los centros de votación van a transmitir, ¿ok? O van a enviar sus datos a la segunda sede del CNE, ¿ok? La mitad. ¿Ok? O sea que este cuarto centro de votación va a transmitir a la segunda sede del CNE, ¿ok? Entonces el CNE va a tener, por así decirlo, un HA, ¿ok? Déjenme lo pongo de otro color, espérense. Cuando esto me deje, cuando esto quiera. O bueno, lo pongo en rojo. Va a tener un HA entre estos dos servidores. ¿Okay? Probablemente aquí también tengan otro servidor que sea para un HA físico, ¿ok? Pero estos dos centros van a funcionar con un HA lógico, ¿ok? Cuando este servidor le llegan todos los datos de las votaciones, él le va a enviar al otro servidor todos los datos que él recopiló. Y lo mismo este servidor. Cuando él recopile todos los datos, él le va a enviar al otro servidor todos los datos que él recopiló sobre las votaciones. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto está súper bien, pero ¿qué sucede si esta MPLS llegase a fallar? ¿Okay? Si esta MPLS llegase a fallar, nosotros vamos a tener, ¿ok? Déjenme, hago un dibujo nuevo. Voy a poner aquí los centros de votación, centros de votación, centros de votación, centros de votación, ¿ok? Todo esto de manera resumida. Aquí tenemos los equipos que probablemente sean unos routers, ¿ok? Aquí vamos a tener la MPLS de CAN-TV. Aquí vamos a tener el site 1 del CNE, ¿ok? Site 1 CNE. Y aquí vamos a tener el site 2 del CNE, ¿ok? Con su servidor. Acuérdense que estos dos están en HA, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si esta MPLS llegase a fallar, todos los centros de votación, como ya les mencioné antes, van a tener otras dos líneas
u otros dos métodos con los cuales ellos van a poder transmitir los datos hacia el CNE. ¿Cuáles van a ser estos otros dos medios de transmisión? Pues el segundo va a ser una red de telefonía de el proveedor de servicios que se llama MobileNet. MobileNet, ¿ok? Al ser de telefonía, este equipo probablemente tenga una conexión que vaya para acá y una segunda conexión a un módem, ¿ok? Inalámbrico que se conecta de manera inalámbrica por telefonía, ya sea 4G, 5G, 3G, etcétera, a la red de MobileNet, ¿ok? Y los equipos de acá van a tener exactamente lo mismo. Van a estar conectados a un módem, ¿ok? Que va a estar conectado a esta red de MobileNet. ¿Y qué sucede si esto falla, ¿ok? Vamos a tener una una tercera redundancia, ¿ok? A nivel de proveedor, que va a ser un proveedor de satélite, ¿ok? Satélite. Entonces, estos routers o estos equipos de los centros de votación, ¿ok? Van a tener una tercera interfaz WAN donde va a estar conectada a una antena, ¿ok? Y esa antena va a transmitir por satélite, ¿ok? Esto es un satélite geoestacionario, ¿ok? Que va a estar conectado a estos equipos también, ¿ok? Esto va a ser así. Entonces, esta es la arquitectura sobre cómo funciona el sistema de transmisión de estos datos, ¿ok? Sobre los datos de votación. Obviamente, en todo momento, estos datos van a ir encriptados. Aseguran las personas del CNE o los técnicos del CNE, ¿ok? Por la MPLS, obviamente, estos datos van a ir encriptados y están totalmente aislados porque nadie puede entrar a esta red, ¿ok? Y esta red no sale a internet, al menos que CanTV lo configure para que puedan salir a internet, pero ellos dijeron que esta red estaba totalmente aislada. Y lo mismo para MobileNet. MobileNet probablemente les tenga una red totalmente aislada donde no puedan salir a internet, ¿ok? Donde esta red va a ser prácticamente como una MPLS, entre comillas, pero a nivel de telefonía. ¿Por qué les dije antes que yo creía que este equipo de aquí, ¿ok? Que estos routers de aquí podrían ser unos concentradores en vez de unos routers? Porque, bueno, puede ser que esta red de CanTV no sea una MPLS, sino sea una red normal AVA o una red tal cual como de estas que contratamos para nuestras casas, que tiene salida a internet, pero, ¿ok? Déjenme, se los dibujo de nuevo para que lo puedan entender. ¿Ok? Déjenme, no pongo tantas, pongo dos solamente para que vean. ¿Ok? Site 1, CNE y Site 2, CNE. ¿Ok? Aquí hay un router, aquí hay otro router, aquí hay un router y aquí hay otro router. ¿Por qué les digo yo que podrían ser concentradores? Porque podrían ser concentradores VPN. Porque porque como CanTV en ningún momento dijo que esta red es una MPLS, simplemente dijeron que es una red aislada, ¿ok? También podría darse el caso de que estos equipos de aquí sean unos concentradores VPN. ¿Y qué sucede? Estos datos van a viajar por internet, ¿ok? Pero bueno, esto va a estar conectado a internet, ¿ok? Al internet de CanTV, ¿ok? O a la red de CanTV que, bueno, sale a internet, ¿ok? Pero estos equipos pueden tener configurado una VPN site to site, ¿ok? Esto puede estar configurado aquí, un túnel para acá y un túnel para acá también. Y estos equipos pueden ser unos concentradores VPN. Y bueno, aquí se tiene otra VPN site to site. Y bueno,
esto podría estar configurado de la siguiente manera. Por eso les digo que no sabemos si este router de aquí va a ser un router que tiene una conexión a una MPLS o es un router que hace como concentrador VPN o tiene una VPN site-to-site configurada, ¿ok? Eso no lo sabremos nunca, ni creo que CanTV lo diga, ni dé muchas explicaciones al respecto, ¿ok? Pero lo importante de todo esto es, se los vuelvo a dibujar y a mencionar por si no lo entendieron, ¿ok? Si no, sáltense esta parte o adelanten esta parte, que es que en los centros de votación, ¿ok? Centros de votación y en Site 1 del CNE y CNE Site 2, ¿ok? Aquí vamos a tener los servidores, ¿ok? Los servidores del CNE, aquí vamos a tener un router, ¿ok? Aquí vamos a tener otro router, aquí vamos a tener otro router, aquí vamos a tener otro router, aquí vamos a tener otro router. Aquí van a estar los S21, ¿ok? Los S21. Estos equipos van a estar conectados a sus concentradores o a sus routers, etcétera. Aquí lo mismo, ¿ok? Obviamente pueden haber equipos de por medio. Como les digo, aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo. Pero estos equipos van a tener 3 maneras de poder conectarse a el CNE. Y como les digo, una va a ser a través de CanTV, de una red aislada, que como ya les dije, puede ser una MPLS o una red VPN que viaja a través del Internet. ¿Ok? Esa puede ser una opción, que es la opción que se supone que funciona, ¿ok? O que funcionó. La segunda es una red de MobileNet, ¿ok? Bueno, espérense, déjenme se los dibujo de nuevo para que se entienda. MobileNet de telefonía. ¿Ok? Esta es la segunda. Y la tercera va a ser una red de satélite. ¿Ok? Que lastimosamente aquí no sabemos el proveedor. ¿Ok? Satélite. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder, o el sistema electoral va a poder enviar los datos desde los centros de votación, ¿ok? Desde los S21, cuando se produce el escrutinio, después de las 6 de la tarde, cuando se cierra esta máquina o cuando se cierra la caja de manera balurda, ¿ok? Se envían los datos, ¿ok? A los servidores del CNE, ¿ok? Esto puede ser así. Ya entendimos a nivel técnico cómo funciona el sistema electoral en Venezuela. Ahora vamos con lo que verdaderamente nos interesa, que es sobre el hackeo que supuestamente se produjo en el sistema de votación. ¿Ok? Voy a citar lo que dijo el gobierno de Nicolás Maduro, que fue que el sistema electoral sufrió un ataque desde Macedonia del Norte, con el propósito de alterar los datos provenientes de los más de 15.000 centros de votación. ¿Ok? También dijeron que se quería adulterar las propias actas de votación del sistema automatizado en un ataque que ralentizó el envío de actas para el escrutinio. ¿Ok? Bueno, ellos prácticamente dijeron que durante la transmisión desde las S21 hacia los servidores del CNE, se quiso alterar estos datos del escrutinio. ¿Ok? Vamos a ver si eso de verdad pudo haber sucedido o si de verdad sucedió. ¿Ok? Primeramente, les digo ya que no, porque si no ya CanTV hubiese dicho algo. ¿Ok? Pero bueno, vamos a analizar un poco sobre lo que pudo haber pasado. Primeramente, el hackeo se pudo haber producido directamente en las máquinas S21. ¿Ok? EC21. Pero ¿qué sucede? Estas máquinas, como cualquier otro equipo Windows, ¿ok? Estas máquinas probablemente tengan Windows 10, ¿ok? O puedan tener Windows 11.
Si tienen Windows 10, pues obviamente van a sufrir más vulnerabilidades a que si tuviesen Windows 11, ¿ok? Windows 11 tiene menos vulnerabilidades porque se la pasan obviamente actualizando el sistema con diferentes parches y demás, ¿ok? Como ya les digo, esta máquina no fue hackeada, pero podemos analizar un poco sobre si esta máquina tuvo algo que ver, ¿ok? Pero bueno, como ya les digo, al igual que otro equipo, ¿ok? Con Windows, esta máquina tiene una aplicación de Windows Defender, ¿ok? Tiene un firewall propio del sistema operativo, que cuando tú descargas un malware o si tienes un malware, el mismo Windows, pues te lo borra, te lo bloquea, te lo manda a cuarentena, etc. Obviamente Windows no tiene la firma de todos los malwares que existen, pero es bastante funcional. ¿Qué sucede? Este equipo, como ya les digo, al ser como una computadora convencional o una PC convencional, se le podría descargar otro antivirus, ¿ok? Como puede ser Kaspersky, McAfee, etcétera, ¿ok? Entonces, estos equipos deberían, digo yo que deberían, ¿ok? A nivel de seguridad, ya que tienen tanta redundancia para la transmisión, para proteger los datos y demás, estos equipos deberían de tener un segundo software de antivirus, ¿ok? Ya sea McAfee, Kaspersky, Panda, etcétera, ¿ok? Existen muchos software de antivirus que son muy buenos, ¿ok? Y de esta manera tienes una redundancia de seguridad para tus equipos o, sí, para tus equipos de votación, ¿ok? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que dice esta gente, ¿ok? Lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro es que todo esto se produjo durante la transmisión de los datos, ¿ok? Vamos a suponer que aquí yo estaba conectado a un switch, ¿ok? Y este switch está conectado a un router, ¿ok? Vamos a suponer que esto es un router, esto está conectado aquí. Y bueno, obviamente este router tiene sus 3 puertos, ¿ok? Este primer puerto, como ya les digo, iba a una MPLS. Y de la MPLS iba a el CNE Site 1 y al CNE Site 2. ¿Qué sucede? Si esta red de aquí, que ya les adelanto que CanTV dijo que esta red estaba totalmente aislada, ¿ok? Esta red no tenía salida a internet, y estaba totalmente aislada. Ya por aquí partimos de que no es posible que alguien desde Macedonia del Norte haya podido acceder, ¿ok?, de internet a esta red y haya intentado hackear los datos que vienen o viajan a través de la MPLS, ¿ok? Eso por un lado. Desde la MPLS probablemente esos datos no pudieron haber sido hackeados, ¿ok? Porque no hay acceso a internet y esta red está totalmente aislada. Como ya les digo, para los que no entienden qué es una MPLS son circuitos dedicados específicamente para un cliente, ¿ok? Ya sea el CNE, sea para Telefónica, etc. Bancos y empresas muy, muy grandes lo que hacen es contratar redes MPLS para conectar todos sus sites. Entonces, esto fue lo que hizo el CNE con CanTV, porque CanTV es de los proveedores de internet con la mejor infraestructura en Venezuela, ¿ok? Tienen cableado prácticamente toda Venezuela, ¿ok? Tienen una infraestructura muy buena, porque tienen cableado muchas zonas de Venezuela. Entonces, bueno, esta MPLS no tiene acceso a internet porque lo dijo CanTV. CanTV dijo que esta red estaba totalmente aislada y no tiene salida a internet. Entonces ya por aquí se descarta automáticamente un hackeo desde Macedonia del Norte a través de internet a la MPLS, ¿ok? Además de que CanTV en ningún momento ha mostrado ningún tipo de log, ningún tipo de análisis, ni ha hecho un análisis así tan exhaustivo como estamos haciendo nosotros con este video, para demostrar que efectivamente ellos fueron hackeados o que sus equipos dentro de la MPLS fueron hackeados y bueno, que efectivamente esto viene desde Macedonia del Norte, ¿ok? CanTV no se ha pronunciado ni ha dicho nada, todo lo ha dicho el gobierno de Nicolás Maduro, ¿ok? Así que bueno, esto por un lado lo descartamos. ¿Qué sucede? Que bueno, esto tiene
obviamente, esto está conectado a un módem, ¿ok? Tenemos otra forma de poder transmitir, que es a través de la red de MobileNet, que es una red de telefonía. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ellos alegan, ¿ok? El gobierno en Venezuela alega que esta comunicación, ¿ok? Todo esto aquí va encriptado. La única forma de que nosotros podamos encriptar tráfico a través de una red de telefonía o que esto esté totalmente aislado es que nosotros tengamos una VPN, ¿ok? O que sea, como les mencioné antes, una MPLS a nivel de telefonía, ¿ok? Que esto es muy difícil, ¿ok? Porque en una torre de telefonía no dejan conectar a un solo equipo, ¿ok? Una red de telefonía obviamente lleva a muchos clientes de teléfonos, etcétera, de diferentes proveedores. Entonces, obviamente, estas torres o esta red de telefonía no es una MPLS, ¿ok? Entonces, esta red probablemente sí tenía salida a Internet. Pero ¿qué sucede? Que estos datos van encriptados. ¿Ok? Estos datos van encriptados. Entonces, hoy en día los algoritmos para encriptar las VPNs, ¿ok? Son muy potentes. Aquí pudo haber sido un fallo, como ya les digo, de no tener, como lo vimos acá, que aquí pudo ser hackeado estas máquinas por diferentes fallas del técnico, de, por ejemplo, no tener Windows Defender, no tener una segunda aplicación de antivirus, y puede suceder lo mismo con la VPN, que hayan utilizado unos algoritmos de encriptación muy no tan robustos, ¿ok? Como puede ser AES, ¿ok? Como puede ser DH, Diffie-Hellman, ¿ok? Como puede ser SHA, ¿ok? SHA-1 o SHA-2, ¿ok? Pudieron haber usado en vez de AES, ¿ok? Pudieron haber usado 3Ds, ¿ok? O bueno, X. No quiero ponerme tan técnico sobre los algoritmos, pero si usaron los algoritmos correctos para la VPN, obviamente estamos hablando de un sistema de votación, obviamente tuvieron que utilizar los algoritmos más potentes, que son estos de acá, ¿ok? Estos algoritmos hoy en día son prácticamente inhackeables, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen unas llaves y todo su proceso de encriptación es bastante robusto, ¿ok? Que para hackear esto no puede ser de un día para otro o de unos minutos para otro, sino pueden ser años, ¿ok? Para lograr descifrar las llaves con las que se encriptan estas VPNs. Entonces, esto lo podemos descartar que hubo un hackeo por la línea telefónica porque, como ya les digo, para que se haya hecho un hackeo y para poder descifrar las llaves de la VPN y poder alterar los datos que viajan dentro de la VPN, eso no es de un día para otro, eso no es tan rápido, ¿ok? Y hackers, ¿ok? Personas que trabajen en el día al día como pentesting o que rompen no solamente aplicaciones, sino también algoritmos y demás, lo pueden confirmar que no es de un día para otro, ¿ok? No es algo tan rápido que yo hackeo, ay sí, ya hackeé o ya rompí las llaves con las cuales se encriptan estas comunicaciones de VPN, ¿ok? Eso es muy difícil. No digo que sea imposible porque todo sistema es hackeable, ¿ok? Pero es imposible que sea tan rápido, ¿ok? Porque estos algoritmos son muy robustos. Inclusive estos que no son tan robustos como 3Ds, etcétera, no son hackeables tan rápido, ¿ok? Pueden ser hackeables, sí, pero no se hace tan rápido, ¿ok? No es de unas horas para otras, o sea, no es de 1, 2, 3 horas, ¿ok? No es algo tan rápido, sino puede llevar días o años, ¿ok? Entonces, bueno, pero adicional, esto lo podemos descartar, ¿ok? Tanto esto, y no vamos a perder tanto tiempo explicando si pudo haber sido o si este hackeo se pudo haber producido por por alguno de los otros dos medios de transmisión, que uno es MobileNet y el otro es satelital, ¿ok? A través de esto.
Estos dos los descartamos de una vez. Déjenme pongo o hago exclamación aquí con una X. ¿Por qué? Porque estos dos medios de transmisión o estos dos medios de comunicación o estos dos proveedores de internet no se usaron en ningún momento. ¿Por qué no se usaron en ningún momento? Porque CanTV no ha registrado ningún fallo. CanTV en ningún momento dijo que la MPLS falló, que sus equipos fallaron y demás. Así que no perdamos ya tanto tiempo explicando sobre si se pudo haber realizado un hackeo con estos dos proveedores, porque CanTV en ningún momento registró ningún fallo, por lo cual todo el tiempo se usaron sus servicios, ¿ok? Todo el tiempo se utilizaron los servicios de CanTV, ¿ok? Entonces voy a seleccionar aquí y voy a dibujar de nuevo, ¿ok? Para ir con un segundo punto que les quiero explicar sobre este hackeo que no se produjo, ¿ok? Que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Los centros de votación con sus routers, ¿ok? O con sus concentradores VPN, con lo que sea. ¿Ok? Vamos a poner aquí otro, centros de votación. Y bueno, vamos a quedarnos solamente con la MPLS de CanTV. ¿Ok? Porque como ya les digo, los otros dos proveedores no se usaron porque CanTV no ha registrado ningún fallo, ni ha dicho nada, ni ha mostrado análisis de logs, no ha dicho, no se ha pronunciado acerca de un hackeo y demás. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la red de CanTV, ¿ok? Que como ya dijimos es una MPLS. Entonces aquí tenemos de nuevo el CNE Site 1 y el CNE Site 2. Aquí ellos tienen sus routers o sus concentradores X, su servidor. Como ya les digo, esto está conectado aquí. Y aquí tenemos las máquinas. ¿Ok? Si estoy perdiendo mucho tiempo dibujándolo de nuevo, disculpen, pero es que quiero explicarlo todo bastante bien para que quede claro que no se produjo ningún hackeo. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente dentro de esta red MPLS van a haber muchísimos equipos, ¿ok? Van a haber muchos routers que pueden estar conectados de diferentes maneras, ¿ok? Esto puede ser así, esto puede ser así y esto puede ser así, ¿ok? De esta manera puede estar interconectada la MPLS. No es exactamente así, pero se va a ver algo así. Entonces, como les digo, esta MPLS no tiene salida a internet, ¿ok? No tiene salida a internet. Entonces aquí me devuelvo para atrás y vuelvo a conectar y conecto esto así para que vean, ¿ok? Entonces, analizando un poco más a profundidad sobre cómo se pudo haber producido un hackeo, ¿ok? CanTV tuvo que haber registrado un hackeo, no el CNE, sino CanTV. ¿Y por qué CanTV? Porque, como ya les dije antes, el gobierno de Maduro dijo, y cito de nuevo, que se produjo un ataque o un hackeo para alterar los datos provenientes desde los centros de votación. Entonces, si se quería alterar los paquetes, ¿ok? Los paquetes que salen de estos equipos y van hacia la MPLS de CanTV, no pudo haber sido en este punto. ¿Ok? No pudo haber sido en este punto porque si fue en este punto se hubiese registrado algún tipo de problema dentro de la LAN de los centros de votación. Y tampoco se ha registrado ni se han pronunciado personas sobre algún problema técnico en los centros de votación. Entonces esto lo descartamos automáticamente. No se produjo ningún problema con la transmisión ni con la conectividad a internet y demás. En diferentes centros de votación pudo haber algunos problemas de que se dañaron máquinas, que tuvieron problemas técnicos y demás. ¿Ok? Pero bueno, eso son en centros específicos. ¿Ok? Pero bueno, indaguemos un poquitico más. Como les digo, esto tuvo que haber sido, ¿ok? Este hackeo tuvo que haber sido en este tramo de aquí, ¿ok? En todo el tramo verde que yo voy a dibujar aquí, ¿ok? En todos estos tramos. Entonces, para que el hackeo se haya producido en estos tramos verdes, ¿okay? Tuvo que haber sido un hackeo en CanTV o en la red MPLS de CanTV. Y como ya les digo,
como comentamos antes, CanTV no se ha pronunciado para explicar que tuvo un hackeo. Y adicional a eso, CanTV no tiene salida a internet, por lo cual no hubo un hackeo desde Macedonia del Norte a estos medios de transmisión o a estos puntos verdes que estamos viendo aquí, ¿ok? Pero bueno, vamos a suponer ahora, ¿ok? O la única manera que se pudo haber producido un hackeo es que alguien dentro de CanTV, ¿ok? Alguna persona dentro de CanTV, dentro de alguna oficina y demás, tenía un malware, ¿ok? Tenía un malware dentro de su computador, ¿ok? Esto que estoy dibujando aquí es una oficina de CanTV, ¿ok? Alguna persona aquí tenía su computadora, ¿ok? Esa computadora tenía un virus, ¿ok? Y bueno, esta computadora estaba conectada a un router y este router tenía acceso a este equipo de aquí o a otro equipo dentro de la red MPLS, ¿ok? ¿Qué sucede? Pues que obviamente esto tampoco pudo haber sido porque según CanTV y según el gobierno esta red estaba totalmente aislada, pero bueno, aquí no podemos creerle 100% porque sabemos cómo es este gobierno que se la pasa mintiendo, entonces, bueno, esto pudo haber sido alguna forma en la que hackearon esto. Pero ¿qué sucede? Como ya les mencioné antes, estos hackeos no son tan rápidos. Este hackeo tuvo que haber sido algo planificado, ¿ok? Esto no pudo haber sido algo tan rápido, ¿ok? Y además, cuando se percatan de que hubo efectivamente un hackeo, no se dan cuenta tan rápido sobre cómo se produjo, sobre dónde vino y demás, ¿ok? Entonces, esta puede que haya sido la única forma en la que hayan hackeado este sistema de votación durante la transmisión, ¿ok? Pero ¿qué sucede también? Que bueno, la comunicación entre este equipo y este, ¿ok? Probablemente envíe los datos encriptados, ¿ok? Yo les voy a dejar todas las referencias sobre lo que les estoy explicando, sobre cómo funcionan estos equipos, sobre cómo es la red y demás, por si ustedes lo quieren leer, pero estos datos van encriptados, ¿ok? Todo, o sea, todo el tráfico que fluye por acá va encriptado. ¿Ok? ¿Por qué va encriptado? Porque, bueno, primero es una red MPLS y segundo, los datos que se producen desde las máquinas S21 que van a los servidores, todos esos datos van encriptados. ¿Ok? Entonces, este malware, ¿ok? Que estaba aquí, que habrá tenido que ser un malware específico para hacer una tarea específica dentro de esta PC que va a ser de alguna manera alterar los datos encriptados que pasan por estos medios de transmisión verde, pues tuvo que ser un malware bastante exhaustivo y bastante bien preparado y conocer muy bien cómo funciona todo este proceso, ¿ok? Y conocer bastante bien cómo funciona el software de Excle, ¿ok? Esta fue la empresa que creó las máquinas de votación, que son las S21, ¿ok? Y bueno, esta parte yo no la creo tanto, pero bueno, esto pudo haber sido una manera con la cual se pudo haber hackeado este sistema, ¿ok? Pero bueno, tampoco lo considero porque adicional de que haces todo el proceso para hackear esta computadora y rectificar o probar que esta computadora tiene acceso a los equipos de la MPLS de CanTV, tienes que descifrar, ¿ok? El algoritmo por el cual va encriptado todos los datos que se mandan desde este punto hasta este punto, ¿ok? Déjenme se los pongo en rojo, desde este punto hasta este punto, ¿ok? Entonces, como les digo, esto no es un proceso de un día para otro, esto no sucede tan rápido. Esto puede tardar mucho y en la manera como en la que lo estoy explicando, que es como efectivamente tuvo que haber sucedido, no pudo haber sido tan rápido. Tuvo que haber tardado por lo menos unos meses, ¿ok? En comprender sobre cómo funciona el algoritmo de este equipo, cómo funciona el software, ¿ok? Hacer un análisis bastante exhaustivo sobre los equipos dentro de la red CanTV, sí, sobre los equipos dentro de la red MPLS de CanTV y mucho, mucho más. Saber a quién atacar y no atacar a una sola persona, sino a varias personas por los niveles de privilegio que puede tener cada persona
dentro de la red de CanTV. Y ahora vamos con el dato más específico, ¿ok? Que yo creo que es por lo cual no se pudo haber hecho un hackeo, que es que los hackers, ¿ok? Tuvieron que haber hackeado todas las líneas, ¿ok? Si efectivamente, vuelvo a citar lo que dijo el gobierno de Nicolás Maduro, ellos dijeron que el propósito del hackeo era alterar los datos provenientes de los más de 15.000 centros de votación. Para poder hackear todos los datos que vienen de más de 15.000 centros de votación, el hacker tuvo que hackear, ¿ok? Todos los equipos que iban conectados a esos centros de votación. En otras palabras, tuvo que hackear todos los proveedores o todas las líneas de los más de 15.000 centros de votación. ¿Ustedes piensan que un hacker va a hacer de un día para otro o de unas horas para otro un programa o un software malicioso que va a hackear o va a realizar todo esto en unos minutos o en unas horas para otras de más de 15.000 líneas a nivel nacional en Venezuela? ¿Okay? Eso es demasiado difícil, ¿ok? Es una infraestructura demasiado grande porque estamos hablando de más de 30.000 equipos, porque dentro de una red MPLS que da servicios a más de 15.000 equipos, obviamente vamos a tener un dispositivo para cada servicio o para cada centro. Entonces, imagínense, tuvieron que haber hackeado más de 15.000 líneas, más de 15.000 proveedores. Bueno, no más de 15.000 proveedores porque estamos hablando de un solo proveedor de Internet, pero CanTV está dando o está promoviendo o está ofreciendo más de 15.000 líneas. Que todas las líneas están dentro de una red MPLS, sí, pero estamos hablando de líneas dedicadas, ¿ok? Estamos hablando de una línea en específico para cada centro de votación. Entonces, el hacker o los hackers tuvieron que haber hackeado más de 15.000 líneas, ¿ok? Entonces, bueno, esto es algo que no entra en la cabeza de nadie. No digo que sea imposible de hacerlo. Haber, esto pudo haberse realizado, pero de un momento para otro no. Y como les digo, esto de hackear 15.000 líneas es demasiado difícil y han tenido que hacer un trabajo demasiado exhaustivo y demasiado preparado para efectivamente haber hackeado las 15.000 líneas, y a eso súmenle de hackear, ¿ok? El sistema o el algoritmo encriptado, ¿ok? Por el cual se encriptan los datos que viajan desde las S21 hacia los servidores, y haber hackeado también a muchas personas con diferentes niveles de privilegios para poder ir testeando, ¿ok? A qué equipos ellos pueden ir hackeando para poder alterar dentro de esa red MPLS que ya de por sí está aislada, ¿ok? Haber hackeado esos datos, ¿ok? Y además, como les digo, entender cómo funciona el proceso de comunicación entre esta máquina y entre este servidor para poder modificar o alterar los datos específicamente de los votos de todas las personas, ¿ok? De cómo pueden ser los votos que tenga María Corina, los votos que tenga, por ejemplo, Gabriel, y no hackear o no alterar los votos que tenga Maduro, ¿ok? Entiendan todo esto como un proceso demasiado complicado para que se haya podido hacer en unos minutos o de unas horas a otras. Este es un proceso que si se realizó, que yo no creo que se haya hecho, como dicen ellos, ¿ok? Y además que se hayan dado cuenta en tan poco tiempo, porque bueno, vamos a suponer que esto o que estamos hablando de un hacker demasiado genio, ¿ok? De alguien que es un super crack que pudo haber hecho esto de un momento para otro. No solamente que no creo que esto se haya hecho, sino que el CNE, ¿ok? Se dieron cuenta antes que CanTV que todo esto se produjo, ¿ok? O que todo este sistema fue hackeado. Entonces, ¿cómo el CNE se pudo haber dado cuenta de que los datos que llegaron para acá, déjenme se los dibujo de nuevo porque ya tengo muchos garabatos allí, ¿ok?
y creo que ya no se está entendiendo mucho lo que quiero hacer, ¿ok? Ya se los voy a resumir bastante. Centros de votación, ¿ok? Centros de votación. Aquí hay un router, aquí hay un router. Aquí están las máquinas, aquí están las máquinas, aquí está un servidor, aquí está el otro servidor. ¿Ok? Site 1, Site 2, router, router. ¿Ok? Entonces, todo esto dentro de la red MPLS de CanTV. Entonces, si de verdad hubo un hacker que hizo todo lo que ya les expliqué, ¿ok? Como el CNE, que ellos solamente tienen acceso a estos equipos de acá, ¿ok? O a esta LAN, ¿ok? A esta LAN de acá y a esta LAN de acá. Como el CNE se dio cuenta antes que CanTV que esos datos llegaron alterados. ¿Cómo? Como si ellos solamente están percibiendo los datos que le llega de CanTV, ¿ok? CanTV tuvo que haberse dado cuenta que esos datos fueron de alguna manera modificados. ¿Y cómo pudieron haberse dado cuenta de esto? Porque bueno, a lo mejor en la trama Ethernet, el campo CRC, ¿ok? Dio algún fallo y demás, pero bueno, normalmente cuando esto da fallo o cuando la MTU es modificada de la trama Ethernet, pues estos paquetes son descartados, ¿ok? No se transmiten. Pero bueno, vamos a suponer que se enviaron, ¿ok? ¿Cómo el CNE se dio cuenta de esto? Además, que las papeletas que imprimen, ¿ok? Cuando se produce el escrutinio, ¿ok? El gobierno no tiene el escrutinio hasta tiempo después. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que esos datos no están, o bueno, no es que no están, perdón, sí están modificados si el gobierno no muestra los escrutinios? Porque se han negado muchas veces a mostrar las papeletas de votación. ¿Y por qué se han negado? Pues porque obviamente es mentira, no se produjo ningún tipo de hackeo por lo que ya vimos y por el estudio tan exhaustivo que estamos realizando, ¿ok? Yo sé que este video está tardando mucho, pero hay que ponernos muy técnicos para poder comprender si esto de verdad pasó o no. Que como yo les digo, yo sinceramente no creo que haya pasado por lo que estamos viendo. Entonces, la única manera de corroborar que los datos que están por aquí, ¿ok? Que son los datos, ¿ok? O es la parte de la red que pudo haber sido hackeada para poder alterar los datos de las votaciones, ¿ok? Fue aquí y solamente se pudo haber dado cuenta primero CanTV. CanTV, como ya les he dicho muchísimas veces, no se ha pronunciado en ningún momento ni ha dicho nada, solamente lo ha dicho el CNE. Y que, como les digo, o sea, es no imposible, pero es muy poco probable que el CNE se haya dado cuenta de que esos datos están llegando alterados si CanTV no se ha pronunciado y no ha dicho nada y no les advirtió y no les dijo durante todo este proceso que esos datos llegaron alterados. Y aparte, es menos creíble, ¿ok? O te da menos credibilidad decir eso horas después de las elecciones, ¿ok? La idea es que lo digas durante las elecciones, no después u horas después o días después del proceso de las elecciones. Porque si CanTV de verdad vio que estos datos estaban siendo alterados y se estaban enviando al CNE, ¿ok? El CNE se hubiese dado cuenta y ellos lo hubiesen dicho durante el proceso electoral. Pero ¿cómo me vas a decir tú que CanTV les avisó después de las elecciones que lo que ellos estaban viendo por aquí estaba alterado y el CNE se dignó a decirlo tiempo después? ¿Ok? Eso es algo impensable. Más bien tuvieron que parar las elecciones en ese momento y bloquear de algún tipo estas comunicaciones para que el hackeo no se produciese. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, como yo les digo, la única manera de verdad mostrar que esos datos llegaron alterados a los servidores del CNE es mostrando estas papeletas. ¿Por qué? Vamos a hacer un nuevo dibujito
como les digo, disculpen que este video está quedando tan largo, pero hay que ponernos bastantes técnicos, ¿ok? La única manera de demostrar que esos datos fueron alterados es de las S21, ¿ok? Hacer el escrutinio, ¿ok? Que cuando se realizó el escrutinio se imprime la segunda base de datos. Acuérdense que estas máquinas tienen dos bases de datos, que una son los datos de las personas que ya han votado y el segundo son los datos o los números de las votaciones de los votantes referente a las personas que podían votar. ¿Okay? Por ejemplo, Maduro, ¿okay? 0 votos, María Corina, 100 votos, ¿ok? Y Gabriel, por ejemplo, 5 votos, ¿ok? Entonces, el escrutinio no es más que la impresión de esta segunda base de datos. Entonces, la única manera de corroborar que efectivamente esos datos fueron alterados durante la transmisión es tener, ¿ok? El escrutinio y ver efectivamente los datos de esta base de datos. Y eso también se puede corroborar de manera digital, porque el escrutinio o esta papeleta tiene un código QR con el cual tú puedes verificar estos votos de manera digital, ¿ok? Entonces, esta es la única manera de verdad corroborar que estos datos fueron alterados o no. Pero ¿qué sucede? Que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere, ¿ok? No quiere mostrar las papeletas, ¿ok? No quiere mostrar las papeletas. Entonces, por ende, eso te da menos credibilidad y ya hicimos un análisis exhaustivo con el cual vimos que hacer un hackeo así tan masivo, ¿ok? A tantos equipos o a tantos medios de transmisión o a tantas líneas dentro de CanTV es muy, pero muy difícil y de manera tan rápida, ¿ok? Esto no digo imposible porque en esta vida todo es posible y todo sistema es hackeable, pero fue prácticamente muy poco probable, ¿ok? Con 0,0001% de que esto haya sucedido, ¿ok? Así que, como ya vimos, de esta manera no creo que haya sido posible un hackeo al sistema electoral de Venezuela. Por estas razones creo que no se pudo haber hecho un hackeo masivo a todo el sistema electoral de Venezuela. Pero que cada quien saque sus propias conclusiones y si tienes alguna diferente, házmelo saber por los comentarios que te leo. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like y compártanlo con sus amigos y no se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Muchas gracias.